A continuación presentamos el segundo panel de este día, beneficios sociales, reconocimiento de un pasivo por un plan de beneficios sociales. Estamos con la participación de los expertos, Andreas Berman, expresidente del Ipsos Board y director del Instituto de Gestión Pública de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Zurich, Suiza, como expositor del tema. Heriberto Enrique Vilela do Nascimento, coordinador general de contabilidad del Gobierno Central de Brasil, que dará a conocer la experiencia del país. Con ustedes, la moderadora del día, Gilma Iscoa, contadora general de la República de Honduras. Adelante, Gilma. Buen día a todos, un gusto estar con ustedes en este foro. Es mi primera experiencia en este foro, pero ha sido muy gratificante, han sido muy enriquecedoras todas las experiencias que hemos escuchado desde el día de ayer y luego, bueno, el día de hoy. Tengo el placer de presentar al expositor de este segundo panel, Andreas Berman. Él es catedrático de Finanzas Públicas y director del Instituto de Gestión Pública de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Zurich, Suiza. Fue presidente del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público, NICSP, entre los años 2010 y 2015, y miembro de este comité anteriormente en los años del 2006 y 2009. Desde 2009 también es miembro del Comité Suizo de Normas Contables para el Sector Público. En 2010, Andreas Berman fue profesor visitante de la Universidad de Victoria de Wellington, Nueva Zelanda. Es asesor de reformas de gestión de finanzas públicas en Suiza, Europa, Asia, América Latina y varias organizaciones internacionales. Cuenta con un diplomado de la Universidad de Lancaster, Reino Unido, y una licenciatura de la Universidad de San Galo, Suiza. Su doctorado también es de la Universidad de San Galo. Andreas, un gusto tenerte acá y damos paso a tu exposición. Bueno, buenos días o buenas tardes desde Ginebra, Suiza. Y entonces ya voy a compartir mi presentación. Sin embargo, me indican que no puedo compartir por un tema tecnológico. Quizás, Antonio, ¿me puedes apoyar con la presentación? Andrés, ¿puedo apoyar desde aquí, por favor? Me indicas sí. Minutos si la podemos ver. ¿Me permites un segundito, por favor? Sí. Yo apoyo desde acá. Gracias, Cintia. Por favor, Antonio, si me ayudas activando la opción de compartir. Perfecto, gracias. Andreas, por favor, confírmame si estamos viendo y yo voy ayudando. Sí, yo estoy viendo la presentación en modo normal, ahora en modo presentación. Bueno, es un placer estar con ustedes de manera virtual, hablando sobre un tema que me acompañó muchos años. Próxima, por favor. Efectivamente, como Gilma ya mencionó, estaba miembro del Consejo NICSP a partir de 2006 y después a partir de 2010 presidente, pero este proyecto fue iniciado mucho antes, incluso 4 o 5 años antes de mi primera elección como miembro, y se terminó únicamente en el año 2019 con la emisión de la NICSP 42 en inglés, y luego en 2020 con su traducción al español. Y efectivamente la fecha de vigencia fue aplazada por el tema de la pandemia al año 2023. Entonces se trata de un proyecto de 2 décadas, de 20 años, de 21 años en totalidad. ¿Y por qué se demoró tanto el proyecto? Bueno, es efectivamente por el tema del reconocimiento de un pasivo, exactamente el tema de mi exposición de hoy, porque este fue un asunto muy difícil para
el Consejo, incluso con comentarios muy diversos desde los varios países del mundo. Próxima, por favor. Bueno, entonces antes de entrar en el reconocimiento es importante conocer el alcance de la normativa. El alcance de la normativa son beneficios sociales. ¿Y qué son beneficios sociales? Son transferencias de efectivo, y es importante saber, son transferencias de efectivo, y por ejemplo, no transferencias en especie, por ejemplo, comidas o sillas de rueda o algo así, sino es una transferencia de efectivo a individuos u hogares que cumplen criterios de elegibilidad, y entonces no es una prestación general como la defensa que protege a todos los ciudadanos del país de la misma manera, sino es a individuos u hogares que cumplen con criterios. Entonces no todos son beneficiarios. Para reducir efectos de riesgos sociales, y voy a hablar de riesgos sociales en un ratico, para abordar necesidades de la sociedad en su conjunto. Entonces, todos los beneficios tienen que cumplir con este alcance, con esta definición, si están bajo NIC-SP 42. Próxima. Entonces, ¿qué son riesgos sociales? Riesgos sociales son riesgos que son relacionados con características de los individuos, de los hogares. Puede ser la edad, puede ser la salud, puede ser la situación económica como la pobreza. Y deben ser efectos, deben ser riesgos que afectan de forma adversa el bienestar de este individuo o de este hogar. Por ejemplo, por falta de oportunidad de empleo, por pobre salud, por pobre condición económica. Próxima. Y también hay exclusiones, por ejemplo, todos los instrumentos financieros que son contractuales son excluidos. También, y este es muy importante, son excluidos los beneficios a los empleados. Entonces, en este momento no hablamos de los empleados del gobierno, de los funcionarios o de los contratistas del gobierno. Y también son excluidos contratos de seguro a la medida que no es un beneficio social que se gestiona como un seguro. En algunos países, por ejemplo, el tema de accidentes está gestionado a través de un esquema de seguro y entonces, bueno, es otra vez incluido. Próxima. Bueno, entonces para reconocer un pasivo debe estar dentro del alcance. Este es claro, ¿no? Si no estamos dentro del alcance, tenemos que aplicar otra norma, por ejemplo, la NIC-SP 39 de beneficios a empleados, que no es el tema de hoy. Además, tenemos dos criterios básicamente de reconocimiento. Se debe tratar de una obligación presente que va a dar lugar a una salida de recursos que surge de un suceso pasado y que puede medirse conforme a las características cualitativas, es decir, de manera fiable. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Tiene que ser una obligación presente del gobierno. Claro, si es una obligación presente de cualquier otra entidad, bueno, es otro tema. Puede ser una obligación de un seguro, por ejemplo. Pero en este caso es una obligación del gobierno que va a resultar a un pago, es decir, a una salida de recursos que es con base en un suceso pasado. ¿Y qué es un suceso pasado? Y este es probablemente la clave a toda la norma, es el cumplimiento con todos los criterios de elegibilidad, con todos. Y eso para cada pago. Entonces, fíjense,
Tenemos, por ejemplo, beneficios por edad, que puede ser una pensión para la población general. Y entonces solamente reconocemos un pasivo si un individuo cumple con todos los criterios para cada pago. Y eso normalmente es solamente para el pago próximo, porque puede ser que lastimosamente va a morir o va a salir del país. Entonces casi todos los países verifiquen para cada pago si el individuo todavía está y todavía sigue siendo elegible, ¿no? Y entonces por eso normalmente se reconoce muy poco. Próxima. Bueno, pero antes de eso, para la implementación, y yo sé porque estoy involucrado en muchos países, están pensando en la implementación, se necesita no solamente un análisis contable, sino también jurídico. Es decir, tenemos que saber si tenemos una obligación presente, y este es un tema jurídico, es algo que tiene que ver con las leyes. ¿Cuáles son los criterios legales? Y segundo, la obligación es normalmente mucho menor a la obligación de beneficios a empleados. ¿Por qué? Porque en caso de beneficios a empleados está aumentando una obligación durante toda la carrera profesional. Aquí se trata solamente de una obligación para el próximo pago, que en muchos casos es el próximo mes, y entonces eso es una obligación bastante pequeña, incluso cuando se aplica a la población general. Próxima. Sí. Luego, sí, ya tenemos alguna experiencia en Suiza y me gusta mucho presentarles un poco la experiencia en Suiza con la aplicación. Todavía no aplicamos la NICSB 42, pero estamos en fase de preparación. Un tema es este tema del suceso pasado. Tenemos aquí un poco una contradicción a veces, cuál es una obligación legal y cuál es una obligación quizás administrativa. Por ejemplo, tenemos dos esquemas. No es muy importante que entiendan el detalle del programa, del plan por la izquierda y del plan de la derecha. Una trata de maternidad, la de izquierda, y la de la derecha trata de edad, de jubilación. En un caso, la ley dice que la obligación surja solamente con la presentación de un formato muy específico, y si no se presenta, no van a recibir ningún beneficio. Incluso pueden ser madres y dar nacimiento a muchos hijos, pero si no presentan el formato, no reciben nada. En contraste, para la edad, tienen que tener su cumpleaños, básicamente, y después reciben la plata. También hay un formato, un formulario, pero este no es una exigencia legal. Incluso los tribunales no lo exigen. Y entonces resulta que en un caso el formato es un criterio y en otro caso no es un criterio. Próxima experiencia, próxima lámina, por favor. Otro desafío que tenemos en Suiza es el tema de los trámites largos, con alta incertidumbre. Esto es el tema, por ejemplo, para la pensión por invalidez. Se necesitan varios exámenes médicos por médicos forenses. Este normalmente, en promedio, es un proceso de 18 meses. Y incluso cuando se prueba la pensión, es una pensión retroactiva, entonces al inicio de los 18 meses. Entonces, este es muy, muy difícil para estimar, incluso porque a veces no se recibe una pensión, sino se recibe, por ejemplo, una silla de ruedas que está fuera del alcance de la norma. Y entonces, por eso están tratando de hacer una estimación, pero en este momento parece que, aunque existe una obligación presente, no es posible
hacer una medición fiable, porque hay tantos factores. A los exámenes médicos hay la posibilidad que se recibe un bien, algo de especie y no efectivo. Hay posibilidades que se recibe o no se recibe retrospectivamente. Entonces hay tantos factores que no permiten una medición fiable. Y entonces no se puede reconocer el pasivo. Próxima. Y este es el tercero y último, la tercera y última experiencia en Suiza. El resultado es un pasivo bastante pequeño. Y eso incluso es algo que se debe explicar, por ejemplo, los políticos, porque los políticos dicen, bueno, pero son sistemas muy grandes y después resulta un pasivo tan pequeñito para el próximo pago mensual. Y entonces este es algo que efectivamente necesita comunicación sobre todo con el nivel político. Próximo. Bueno, para concluir mi presentación, entonces sí, nos quedan casi 2 años hasta la vigencia de la norma, entonces es un buen momento para empezar la preparación. La norma sigue criterios contables, pero también jurídicos, entonces tienen que incluir a los abogados, por favor. Es necesario analizar cada plan, porque como hemos visto, pueden ser planes muy parecidos de las mismas entidades, incluso de las mismas agencias, institutos de seguro social, que son distintos. Y finalmente, muy probablemente va a resultar un pasivo que es bastante pequeño, porque, bueno, hemos visto, se trata del próximo pago y estar vivo es uno de los criterios de elegibilidad para el próximo pago. Muchas gracias y voy a quedarme obviamente para una discusión después de la exposición de mi amigo Heriberto. Gracias, Andreas. Ha sido muy amplia y muy clara realmente tu explicación en relación a la NIC SP42, beneficios sociales. Luego tenemos la participación de Heriberto Enrique Villela. Él es auditor de la Secretaría del Tesoro Nacional, fue gerente de normas y procedimientos contables del Tesoro Nacional y coordinador del Grupo Técnico de Normalización de Procedimientos Contables de la Federación Brasileña en los años 2010 y 2012. Ha sido coordinador general de contabilidad del Gobierno Federal de Brasil desde el 2017. Fue presidente del Sexto Foro de Contadores Gubernamentales de América Latina en 2018 y 2019. Es miembro del Grupo de Convergencia sobre Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público del Consejo Federal de Contabilidad. Heriberto nos estará contando pues cuál es la experiencia en el Brasil sobre el tema que nos acaba de exponer Andreas. Heriberto, damos paso a tu exposición. Muito obrigado, Gilma. Agradeço a moderação. Muchas gracias por su moderación. Obrigado. Cumprimento também o Dr. Muchas gracias, Andreas Bergman. Andreas, también un abrazo pela excelente apresentação, fraterno, pelo fato de termos aqui por su presentación nos y por el apoiando na hecho América de Latina. tenernos aquí Isso, para nós, apoyándonos a la América Latina. Para nosotros es un privilegio muy grande. Estão nos ouvindo, participando do evento. Eu vou compartilhar minha apresentação. Aqui. Voy a compartir ahora mi presentación. Já conseguem vê-la? Conseguem ver a apresentação? É possível Voy a compartir mi mirar presentación. a apresentação? Sí. Ok. Sí, lo vemos, Heriberto. Bom, deixa eu colocar no modo de apresentação aqui. Perfeito. Muito bem. Então, a norma, como disse o Dr. Andreas, ela é relativamente recente, né? Ela é recente, é de janeiro de 2019, e aqui no Brasil nós estamos já terminando o processo de convergência às normas, as IPSAs, né?
por meio das normas brasileiras de contabilidade, ou seja, por meio de um processo de adoção indireta. Então, por meio do Conselho Federal de Contabilidade, estão sendo editadas as últimas normas brasileiras de contabilidade, neste ano de ejecutadas 2021, las últimas normas. e nós já estamos, já estamos adotamos as normas mais impactantes, as normas mais relevantes, né, no governo federal brasileiro, e estamos em vias de, vamos dizer assim, terminar o processo de convergência e implementação desse processo de convergência às normas internacionais de contabilidade no que diz respeito aos aspectos mais relevantes das normas das NIC-SCP. As internas das NIC-SCP. E esta norma em especial, ela tem um status no Brasil. Por quê? Desde a Constituição Federal desde a Constituição Federal de 1988, Brasil é um país com a característica de um estado de bem-estar social, que busca ser um estado de bem-estar social a partir da Constituição Federal. Os gastos sociais, a partir de então, vêm incrementando-se exponencialmente. Então, para que todos possam ter uma ideia, em el ano de 2019, o gasto social apenas por parte do governo federal brasileiro foi de 14,4% do produto interno. Em função da pandemia. E no ano passado, em função da pandemia, a necessidade do governo intervenir. Com programas sociais, com auxílio emergencial à população que estava exposta à vulnerabilidade decorrente da pandemia, também para a manutenção do emprego. Esse gasto social ele saltou de 14,4% do PIB para 19,9% do PIB. Isso, com certeza, aumentando, né, o endividamento público. Então, no Brasil, a gente tem realmente um gasto social que já era expressivo desde a Constituição de 1988 até 2019. No ano passado, em especial, esse gasto cresceu substancialmente devido à pandemia. Mas até 2019, nos anos recentes, nos últimos anos, são feitos, né, análises, diagnósticos sobre a qualidade desse gasto, sobre a efetividade das políticas sociais, né, que existem políticas que a gente sabe que são mais efetivas do que outras, né, mais focalizadas, e dada essa participação extremamente significativa no próprio Produto Interno Bruto, é necessário, eventualmente, embora seja uma discussão difícil, porque todos os gastos têm mérito, né? Mas uns gastos têm mais mérito do que outros. Então, diante de um cenário limitado, né, há que se fazer uma revisão e priorizar, eventualmente, determinados gastos. E nesse contexto de avaliação, né, e de disclosure, de divulgação, é necessário cada vez mais relatórios que produzam diagnósticos, e a norma ela entra bem nesse cenário de necessidade de maior prestação de informações, prestação de contas acerca dos gastos sociais, dos benefícios sociais. Então, aqui no Brasil, eu listo aqui as principais políticas sociais adotadas em 2020, que são essas aqui. O benefício de prestação continuada, que é bem típica da NIC-CP 42, ele é um benefício que promove a ajuda àquelas pessoas, ou por idade ou por deficiência, necessitam receber, aí no caso do Brasil, um salário mínimo para a sua sobrevivência, né? Na segunda linha, nós temos também um caso típico da NIC-CP 42, que é a política pública de transferência de renda, né? Traduzido aí para políticas públicas de transferência de efetivo. Nessas duas linhas primeiras que eu mencionei, você observa que a gente tem aí o total do gasto pago e não temos passivos na data de 31 de dezembro de 2020, porque neste momento não adotamos ainda para essas políticas a NIC-CP 42. No Brasil, como eu disse, a norma publicada pelo IPSAS-B ela é de janeiro de 2019. No final do ano passado, nós publicamos a norma brasileira de contabilidade convergida, a IPSAS 42,
e a previsão para sua adoção, para sua implementação aqui no Brasil é até 2024. Então, nós temos um tempinho aí para ir estudando, né? E essa aqui no fórum é uma boa oportunidade para a gente fazer algumas discussões que são importantes a respeito da norma. Então, aqui, nessas duas primeiras linhas, a gente não tem ainda passivos reconhecidos a respeito dessas políticas. E já temos nessas próximas linhas aqui, que são do seguro-desemprego e abono salarial, que eu vou explicar um pouco o que é cada uma brevemente, o auxílio emergencial, adotado em função da Covid 2019, o benefício para a manutenção do emprego. Esses dois programas, eles foram criados em 2020, tá? O auxílio emergencial, a ajuda de emergência, e o benefício emergencial para a manutenção do emprego, são programas de emergência para mantener o emprego, eventuais, né? São programas criados, eventuais em 2020. Criados em 2020. Terminados praticamente em 2020. Y terminados verdade, prácticamente en 2020. En realidad, en 2020 fue creado de orçamento de guerra, todo un nuevo presupuesto de guerra, que lo llamamos, con reglas específicas para el combate a la pandemia, em 31 de dezembro de 2020, y que tiene término el 31 de diciembre de 2020. Es decir, en el año 2020, por exemplo, que a gente tem aqui no Brasil, o teto de gastos e as metas de resultado fiscal. Hay un techo de gasto aquí que tenemos com a acá en Brasil. perspectiva de que esses programas voltados para o combate Y con la à pandemia perspectiva de que esos programas efetivamente em combatan 2020, la pandemia y terminen com essa efectivamente en perspectiva 2020. inicialmente lá em março de 2020 de que a Con esa necessidade iria até perspectiva, o final do ano de 2020. desde E aí, marzo de 2020 es la em necesidad abril de deste que vaya ano, houve hasta uma el discussão final no de primeiro 2020. trimestre, em abril de 2021, neste En abril de mês, foram 2021 retomados esses dois programas. fueron estão sendo retomados, retomados tanto esos o dos auxílio programas, emergencial quanto o benefício emergencial. tanto la ayuda Mas eles têm emergencial perspectiva de serem programas como eventuais, el beneficio né, emergencial para logicamente, que mantener el não empleo. continuem após aí o término, né, desse período de calamidade decorrente da pandemia. E por fim, eu vou fazer Cuando uma palavra terminemos rápida esta sobre pandemia, o regime vamos a geral finalizar de con estos previdência programas. social, que pode ser entendido também como abrangido aí pela norma de benefícios sociais. Então, nesses 4 últimos casos, nós temos já passivos En reconhecidos. estos últimos Nesses 4 dois casos primeiros, tenemos não. ya pasivos reconocidos, en Porém, los dos cabe primeros no. observar que os passivos reconhecidos aqui nesses Tenemos que 4 observar que los últimos pasivos casos, com exceção reconocidos do último, en estos últimos ou seja, o 4, passivo con reconhecido excepción aqui del do último, es decir, seguro-desemprego e abono el salarial, pasivo reconocido del seguro de o auxílio empleo emergencial y el auxilio emergencial para y el manutenção do beneficio emprego, emergencial para eles são manutención passivos del empleo reconhecidos segundo son pasivos reconocidos según la NIC provisões de SP-19. passivos contingentes Es e la ativos previsión de contingentes, ou pasivos seja, são provisões contingentes, no es decir, son contexto da NIC provisiones en 19. contexto de la NIC Já nesse último SP-19. caso, o regime geral de Ya en el previdência último social, caso, en el nós temos régimen general de passivo pensión reconhecido social, que se alinha tenemos un pasivo reconocido à NIC que se alinea SP42, a la NIC que diz respeito ao SP42 regime geral de y pensões, né? Ou dice seja, não al régimen general de os pensiones, empregados públicos, es decir, los como o empleados Dr. Andrés públicos, mencionou, como el doctor Andrés existe uma norma mencionó, específica, passivo existe atuarial, una cálculo norma específico específica, un pasivo voltado específico, para eles, mas aqui eu estou me referindo específico ao para ellos. regime geral de Pero yo me pensão estoy social, que refiriendo atende aquí al toda a régimen general população, de pensión todos social que aqueles que atiende a trabalharam toda e la fizeram jus à población, aposentadoria. todos No aquellos que caso do trabajaron Brasil, y nós temos aplicaron esse su regime jubilación, que en ese caso en Brasil nosotros tenemos ese régimen baseado em basado benefício definido, né? Ou seja, en aquilo beneficios que definidos, o empregado fez, es decir, fez jus, aquello que el o risco, empleado, independentemente de ter contribuído independientemente de haber suficientemente ou não, contribuido o suficiente risco é o do no, el governo federal riesgo para es del pagar os gobierno benefícios federal aqui para pagar los aos beneficios empregados, a los empleados, não do setor público, os empregados no del sector que público, los fazem empleados jus, né? Muito bem. bajo Vou este passar régimen. aqui brevemente, então, sobre esses. Voy a pasar aquí brevemente sobre estas políticas y al final abrimos al debate. Entonces, el beneficio de prestación continuada, que ya lo mencioné, es una ayuda de un salario mínimo para las personas que por edad mayores de 65 años no consiguieron jubilarse, não recebem pensões no governamentais, reciben pensiones gubernamentales, situação de vulnerabilidade, pero dada su de situación baixa de renda, vulnerabilidad, de baja necessitam renta,
renta necesitan recibir esas cifras para que esas cifras se mantengan. Y también para personas con deficiencia que también no tienen condiciones debido a beneficios de previdencia de sostenerse. Entonces, el valor de un salario mínimo. En el caso de las políticas públicas de transferencias de efectivo, nosotros reconocimos el programa Bolsa Familia. Es un programa de bajo costo proporcionalmente y de fuerte impacto social. Entonces, podemos hablar de un caso de éxito brasileño. Tenemos 3.7 billones de dólares. Eso es relativamente pequeño comparado con otros programas. Como eu disse, ainda não temos reconhecimento de passivo, segundo a NIC-CP. Y bueno, como 42. Ele visa atender régimen pasivo se trabajó bajo la NIC-CP 42. De empleo, de cualquier renda, condición de empleo, de renta, necesitan asistencia social del gobierno, entonces hacen parte del Bolsa Familia. O seguro-desemprego é um programa El seguro de desempleo es un programa extremadamente importante, como el nombre lo dice, atiende a las personas que están desempleadas, existen contribuciones específicas para financiar el seguro de desempleo. A pessoa que foi y la persona que está desempregada, durante determinado periodo y está asegurada y contemplada con este beneficio durante algunos meses para atravesar ese periodo de desempleo. Aparte de este seguro de desempleo, tenemos otro programa y que tal vez no exista un paralelo en otros países, que es un bono salarial. El bono salarial es un beneficio dado por el gobierno para todos los trabajadores que reciben dos salarios mínimos. Quien recibe 2 salarios mínimos recibe del gobierno, adicional del gobierno, un salario mínimo anual. Es decir, es un programa que mencioné ya, que cabe alguna reflexión sobre su oportunidad, que puede tener algún mérito, no es muy focalizado, no genera estímulos interesantes. Pode ser programa que ele tem sido objeto de reflexão, mas é difícil rever, né, fazer uma revisão de tipo de programa desse. Hay que realizar una revisión de este programa y establecer una política. Es difícil establecer esta política social. Mencionei aí a questão do auxílio emergencial. La cuestión del auxilio emergencial. Este auxilio tuvo un impacto extremadamente significativo. Por 57 billones de dólares el año pasado, alcanzó 69 millones de personas. Es decir, un tercio de la población brasileña. Tivemos um passivo aí na posição y fijamos un pasivo en el 30 de diciembre de 2020 de 1.5 millones de dólares. ¿Qué es este pasivo? Es el residuo. Como mencioné, es un programa realizado para terminar en diciembre del 2020, pero sabemos obviamente que eventualmente quedará un residuo para 2021. ¿Qué residuo es este? Son personas que entienden que hacen parte de este programa, pero no fueron contempladas por el programa. Por algún tipo de recurso, o pueden entrar con alguna demanda judicial y cabe a la contabilidad del gobierno hacer un cálculo de una estimativa según, como yo dije, la NIC-CP 19, que genera una previsión sobre lo que es altamente probable de ocurrir desembolsos en función de esas demandas relativas a ese programa, ¿ok? O beneficio de manutención de empleo. El beneficio de manutención de empleo para que los trabajadores, contemplados por una cartera de trabajo que le llamamos los trabajadores formales. O auxílio emergencial. El anterior auxilio emergencial era para los trabajadores autónomos, los informais, né? Y que tuvo un gran alcance. Ya este próximo beneficio es para los trabajadores formales, para que ellos puedan tener la mantención de su empleo.
o governo para auxiliar o pagamento da folha, para auxiliar pessoal, el pagamento dessas empresas, el pago de la hoja, ele efetuou uma parte desse pagamento él efectuó una parte de ese pagamento con la contrapartida das empresas manterem os funcionários, os empregados, para mantener a sus empleados, funcionarios, mantener el empleo de estos funcionarios, para mantener el empleo de estas personas. Entonces el gobierno subsidia ese pago durante esta calamidad pública y las empresas mantienen a los empleados. Este fue un beneficio extremadamente importante en 2020 para mantener ese empleo durante esta pandemia. Aquí tuvimos también el reconocimiento de un pasivo de 0.4 millones de dólares. Coloqué estos valores en dólares. Aquí también este valor decorre de un residuo del programa provisionamiento decorrente del 2020 que probablemente será pagado en 2021. Por fim, eu menciono aí o regime geral de previdência social. Finalmente, el régimen general de pensión social. Observen el tamaño de este valor. Son 126 billones de dólares. Alcanza 30 millones de jubilados. E também pensionistas. Y pensionistas. Y ahí, lógicamente, yo no estoy me refiriendo a los empleados. Y ahí, lógicamente, no me estoy refiriendo a los empleados de gobierno, me estoy refiriendo a los empleados de la sociedad, cuyo pagamento de su pensión es realizado por el gobierno. El gobierno atiende, soporta, el gobierno asume este pago de esta pensión jubilar como riesgo social totalmente asociado al gobierno. Entonces, independientemente de la asistencia de crisis o no, el gobierno paga esta pensión jubilar. Y decorrente de eso tenemos un déficit significativo que se llama déficit de previdencia social. En este caso, hicimos un reconocimiento, como el doctor Andrés mencionó, y lo hemos realizado de esa manera, un reconocimiento que debería ser pagado de la apropiación de este mes en el mes siguiente. En ese caso, el 31 de diciembre se presentó. Mas nós tivemos até uma discussão recente aqui no Brasil, e que talvez cabe esto es tan reciente en Brasil, pouquinho aqui nesse painel, para nosotros explorar un poco más en este panel, y ahí yo les hago la pregunta al doctor Andreas, si me permiten. Gilma, quebrar un poquinho o protocolo. Doctora Gilma, ¿me permites quebrar un poco este protocolo? Si yo puedo preguntar al doctor Andreas. As perguntas do chat, a minha pergunta, aproveitando o privilégio que temos do doctor Andreas aqui no nosso painel. Puedo aprovechar el privilegio que tenemos en este panel para realizar esta pregunta. A nível internacional conhecido, no tema de que tal vez otros consultores de nivel internacional, consultores de contabilidad internacional coincidan. ¿Cómo tenemos que pensar el tratamiento de eventuales pasivos en un régimen general de pensiones sociales? Se está suficiente o reconhecimento desse passivo? ¿Es suficiente reconocer este pasivo o es mejor realizar una reflexión sobre lo que tenemos como obligación presente que eventualmente pueda ser reconocida? Sabemos que la NIC CP42 no llega en ese nivel de cálculo, pero una vez que concesionamos esa jubilación, podemos también pensar no solamente en el próximo mes, pero tener una estimativa del periodo de sobrevida de esta persona. Eventualmente cálculo atuarial. Y realizando un cálculo. Pero más importante que eso, siempre busco decirlo, es que a veces nos enfocamos en las discusiones en reconocimientos de pasivos, reconocer o no reconocer. Eso es importante seguramente, pero tal vez más importante es la cuestión de la difusión de la información. Entonces, aquí en Brasil, a mucho tiempo ya, nuestra ley de responsabilidad fiscal, independiente del reconocimiento de los pasivos de ese régimen, es aprender, entender la necesidad que nosotros tenemos de la... O cálculo atuarial, uma tábua aí que contemple os 75 próximos anos, para que possa ser feita a avaliação da sustentabilidade do regime. Esse é o ponto central e que os usuários das informações devem ser providos com essas informações para fazerem a avaliação. Mas, ademais disso, cabe talvez aí uma reflexão sobre eventual necessidade, e aí
seria a ser desenvolvido, aí, eventualmente, em normas futuras, que atualmente nós não temos, né? Mas se é pertinente a gente fazer uma avaliação nesse sentido. Então, com isso, eu termino a minha fala, agradeço novamente a oportunidade e estou à disposição para o debate. Muito obrigado. E aí, se me permite, Gilma, já deixo essa pergunta para o doutor Andréas e a gente prossegue com uma sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Gracias, Heriberto. No sé, el doctor Andrea, si dará respuesta a la consulta que nos hacía Heriberto. Sí, con mucho gusto. Efectivamente, el tema es el tema que en ICCP 42 es bastante clara, que es la obligación para cada pago. Entonces, es bastante clara que en este caso de este régimen se trata de pagos mensuales y entonces muy probablemente al final del año solamente existe una obligación para el próximo pago que se pagó del mes de enero. Y entonces probablemente el pasivo no será mucho más grande que las 9.000 millones porque hemos visto que el presupuesto anual de este régimen son 126.000 millones y entonces probablemente una partecita mensual es como quizás 10 o 11.000 millones, entonces un poco más que las 9.000 millones que ya están en el pasivo en este momento. El Consejo NIC-CP habló mucho sobre este tema, pero al final, efectivamente, la conclusión fue muy parecida a lo que sugirió Heriberto, que tenemos otro instrumento que son los informes de sostenibilidad financiera del gobierno y muchos países ya los tienen y hemos visto que Brasil es uno de los países que lo tienen, Suiza también es un país que lo tiene y este es una proyección que va mucho más allá, que va, como hemos visto en el caso de Brasil, a 67 años, en Suiza son 50 años, en otros países incluso pueden ser 100 años próximos y entonces este es una proyección que efectivamente muestra una obligación mucho más grande. ¿Y por qué entonces el Consejo NIC-CP no se decidió demostrar esta proyección o algo parecido? Bueno, porque el financiamiento del régimen es normalmente por impuestos o por algún tipo de impuesto, por lo menos. Y entonces para mostrar la situación económica también tendríamos que mostrar los próximos años de ingresos, de ingresos tributarios, ¿no? Y entonces, claro, eso no se puede reconocer como un activo porque no cumple con las características de un activo. Y entonces mostrar solamente un pasivo enorme, pero no como si financia, este sería una distorsión del balance. Incluso sería un problema para la regla fiscal, como también mencionó Heriberto. Entonces, por eso el Consejo NIC-CP se decidió demostrar solamente una obligación legal, estrictamente legal, en el balance y mostrar la situación económica en otro tipo de informe, que es el informe de sostenibilidad fiscal. Gracias, doctor Andreas. Heriberto, no sé si tienes otra consulta. Si no, entonces damos paso a las consultas que nos han hecho llegar los participantes. Tenemos la primera consulta para el doctor Andreas. Dice, los subsidios otorgados en el marco de la pandemia, que es temporal, ¿se incluiría en el registro de esta NIC-CP? Bueno,
es necesario mostrar que cumple con el alcance y que también cumple con los criterios de reconocimiento. En general, pienso que sí se debe reconocer otra vez el próximo pago de dichos beneficios. Por ejemplo, hemos visto, es un muy buen ejemplo lo que hemos visto, los dos beneficios en caso de Brasil son beneficios de efectivo, son beneficios que se pagan mensualmente y entonces muy probablemente también es necesario reconocer el próximo mes, pero no más allá. Entonces es muy parecido a otros beneficios que son a más largo plazo, pero sí se deben incluir. Sin embargo, puede existir también otro tipo de beneficio, por ejemplo, si es un beneficio para, no sé, para centros de salud y que se entrega tapabocas, por ejemplo, o pruebas de COVID, entonces este sería, por ejemplo, de especie, entonces no se debe reconocer como beneficio social porque no cumple con el alcance. Gracias, doctor. Y otra pregunta igual para usted. Las garantías que el Estado asume por préstamos a personas y a empresas por COVID-19 y que se estima un nivel de morosidad al momento de otorgarse, ¿cuándo deben registrarse estas pérdidas? Muy buena pregunta también. Y, efectivamente, muchos gobiernos tienen esquemas, tienen planes de garantías financieras, aunque efectivamente después se hace, por ejemplo, el préstamo a través del sector bancario, de bancos comerciales, y el gobierno solamente está en una posición de dar una garantía financiera, no está prestando directamente a las empresas, a las pymes, por ejemplo, o a las aerolíneas, otro ejemplo. Este sí se debe registrar, pero no es un tema de NICSP 42, porque no se trata de individuos o hogares, sino se trata de empresas y efectivamente la garantía es en favor del sistema bancario y entonces se trata de un instrumento financiero según NICSP 41 y NICSP 41 es muy claro que sí se deben reconocer las garantías financieras como pasivo y que se debe ajustar también después en seguimiento, en medición posterior, cómo se comportan las garantías, si se ejecutan o si se han terminado. Entonces sí, es un instrumento financiero con medición inicial a valor razonable y con medición posterior con base en la situación que se desarrolla, pero también normalmente con un concepto de valor razonable. Gracias, doctor. Otra consulta que nos hacen los participantes, en el alcance y cobertura de la NICSP 42, ¿puede considerarse la contabilización del régimen general de las pensiones públicas? Bueno, si entiendo bien, este es un régimen de los funcionarios y entonces este se debe excluir. Pero yo sé que en algunos países, por ejemplo en Ecuador, donde estamos en este momento, por lo menos virtualmente, es como un plan compartido. Entonces los funcionarios están como dentro del mismo plan, con algunos beneficios que son un poco diferentes, pero es el mismo plan. Y entonces este es uno de los desafíos más grandes porque se debe dividir básicamente el plan. Una partecita que es para los funcionarios es un beneficio a empleados y otra partecita que es para la población general es un beneficio social según NICSP 42. Gracias, doctor. De parte del equipo de participantes de Brasil, no sé si tienen alguna consulta. Bueno, nos acaba de llegar otra consulta, doctor. ¿Cómo queda el registro de los ingresos mensuales que se reciben del régimen general de las pensiones públicas
considerando que solo plantea reconocer solo el pasivo. No estoy seguro si entiendo bien la pregunta. Bueno, nos dicen, ¿cómo queda el registro de los ingresos mensuales que se reciben del régimen general de las pensiones públicas, considerando que solo plantea reconocer el pasivo? Bueno, entonces es un gasto, ¿no? Es un gasto mensual y va directamente al gasto del ejercicio. Entonces este es el tratamiento, incluso para los, puede ser si no existe una obligación ni mensual, entonces puede ser que efectivamente no tenemos ningún pasivo y todos van directamente al gasto. Pero quizás para también tener una pregunta para mi amigo Heriberto en este momento. Entonces, ¿me puedes comentar un momentito cómo van a organizar el proyecto de implementación de IQCP 42 en el Brasil? Entiendo que en este momento es un pasivo según IQCP 19, que es muy conforme con la normativa internacional, pero ¿cómo van a organizar el proyecto de IQCP 42? Bom, no ano passado, no final do ano passado, foi publicada a norma brasileira, convergida a NIC-CP 42, cujo prazo de implementação é até 1º de janeiro de 2024. Hasta el 1 de enero de 2024. Então, nós vamos, a partir desse ano já de 2021, entonces, a partir desse ano de 2021, 2022, em conjunto com os gestores dessas políticas públicas, basicamente me estou referindo a nosso Instituto Nacional de nos reunir e Tratamento Especial, reunir-nos e apresentar essa norma especialistas, né, atuários, com as políticas atuais. Embora a gente sabe que não tenha cálculo apesar atuarial, de que sabemos os que especialistas envolvidos nessas políticas públicas, vamos nos reunir com eles e verificar a melhor forma de implementação. Mas como o senhor disse, como se refere ao próximo pagamento, via de regra ao próximo mês, não é difícil a implementação. É difícil a implementação. Talvez a pergunta anterior me gostaria de complementar del participante sea sobre a parte de los ingressos. Não sei, eu creio que Vale complementar que as receitas de contribuições para os regimes, né, eventualmente quando haja contribuições para financiar alguma política social, elas devem ser reconhecidas segundo a NIC-CP 23, né, que inclusive está em processo de revisão agora por meio dos exposed drafts de 70, 71 e 72, né, que são as receitas ou com contraprestação ou sem contraprestação. Só tentando contribuir também pouquinho com a pergunta anterior. Gracias, Heriberto. Ya para concluir la sección de preguntas, sí nos gustaría conocer por parte de Heriberto cuáles han sido los retos a nivel de Brasil en el proceso de implementación de la NIC-CP 42. Y ya con esto, pues no tenemos más preguntas y estaríamos concluyendo. Bom, o principal desafio diz respeito agora aos ajustes que nós vamos ter. Né? Como eu disse, nós temos 3 possibilidades atualmente. Nós temos passivos reconhecidos segundo a NIC-CP 19, nós temos o caso do regime geral de pensão social já alinhado à NIC-CP 42 e nós temos casos em que não temos nenhum reconhecimento de passivo. Então, o que nós vamos ter que fazer agora é convergir para uma única metodologia baseada na NIC-CP 42. Então, vai requerer um estudo específico para cada política dessa. Mas eu não creio que seja um processo extremamente complexo, já que a NIC-CP 42, como nós vimos, de certa maneira, simplificou o processo de reconhecimento de passivo, né? E, além disso, é importantíssimo, do meu ponto de vista, trabalhar bastante a questão da evidenciação da informação. Como disse, os usuários das informações precisam de
de informações que subsidiam os diagnósticos a respeito dessas políticas, e na contabilidade, né, pública nós temos um papel importante a oferecer a partir dessas informações para subsidiar o diagnóstico dessas políticas, né, quanto à qualidade das políticas. Gracias, Heriberto. Realmente han sido muy amplias todas las exposiciones que hemos tenido de parte del doctor Andreas y de parte de Heriberto. Ya concluimos lo que es la sección de preguntas y respuestas y damos por concluido pues lo que corresponde a este segundo panel y estaremos continuando pues dentro de 2 horas, Cintia. Sí. Muy buenas tardes con todos. Agradecemos la participación de este excelente panel de Andreas, que nos acompaña desde Ginebra el día de hoy, a Heriberto desde Brasil. Gracias, Gilma, una excelente moderación desde Honduras. Nos estaremos reencontrando a las 2 de la tarde. Pueden ingresar al mismo link. Tenemos 3 excelentes paneles en la tarde y finalmente el cierre del evento focal 2021. Una muy buena tarde y nos reencontramos a las 2. Gracias a todos. Un fuerte abrazo. Gracias, hasta luego.